¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy está con nosotros un gran invitado, quien es Rodrigo Méndez Sosa. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, Rodrigo, muchas gracias. Por ahí habíamos estado platicando en Instagram y no se había dado la oportunidad de hacer la plática, pero ya por fin aquí estamos. Ya estamos Y, acá. y estoy muy emocionado porque nos cuentes un poco sobre ti. Por ahí, bueno, yo vi tu trabajo en Instagram y me puse a investigar un poco ahí en tu página web y me interesó bastante, se me hizo bastante padre lo que estás desarrollando. Y pues nada, me gustaría, Rodrigo, que primero nos cuentes, o no, bueno, me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Que como para romper el hielo y es, si pudieras platicar un par de horas con una persona que ya haya trascendido de este plano astral, digamos, ¿con quién sería y por qué? Es una buena pregunta. Creo que estaría entre dos opciones. Creo que la primera podría ser, digo, en un como grado de admiración o de personas como que sigo mucho su trabajo, que han sido como grandes influencias, un poco, bueno, muy famosas. Ujú. Eh, Podría ser Enzo Mari Ok, o podría ser David Bowie. Creo que ok, serían mis opciones. ok. ¿Consideras que estás influenciado por ellos o en cuanto a lo que haces o no tanto? Eh, Creo que sí. En la parte de diseño, Enzo siempre ha sido como una gran inspo, que la neta salió como en la universidad, como conocer su trabajo y investigar más sobre él. Y también creo que Bowie, creo que mucho de mi trabajo referencia el pop constantemente. Creo que Bowie ha sido como una gran influencia en como un desarrollo creativo más general, menos enfocado como el producto y así, pero como en general creo que sí. Ok, interesante. Yo digo, yo soy arquitecto, pero sin embargo, el diseño lo veo reflejado en todo, ¿no? En todo lo que estamos viviendo en nuestro día a día. Entonces, creo que es interesante cómo un artista puede llegar a influir a alguien para crear algo, ¿no? En este caso, diseño. Ahorita llegaremos un poco a ello, ¿no? Y Ujú. partiendo de esto, hablando de diseño, ¿cómo es que nace tu interés en el diseño? Eh, pues creo que siempre he estado interesado en el diseño desde una como edad muy, o sea, desde que era como Uy, yo creo que empezó mi interés ya consciente en el diseño como por ahí de los 12 años, más o menos, ya concientizado a nombrarlo diseño. Mis papás son publicistas, y recuerdo como pues cada vez que iba a la oficina o cada vez que me llevaban o que me contaban, sobre todo cuando o con sus amigos se juntaban en la casa o así, había un grupo de personas como que me llamaba mucho la atención, que eran los creativos, ¿no? Hacían publicidad y generalmente como me llamaba la atención mucho por la forma en la que se vestían, se peinaban, ¿no? Como que constantemente buscaban destacar o se vestían de formas distintas a las que yo estaba acostumbrado. Entonces, de ahí, preguntándole a mis papás como qué hacían esas personas, sale la carrera de diseño gráfico y pues realmente no lo cuestioné. O sea, siempre dije como quiero estudiar diseño gráfico, gráfico es lo que yo quiero hacer. Me metí a indagar más y como que me latió mucho. Entonces, como que ese fue mi primer, eh, pues sí, como forma consciente o encaminado hacia el diseño, pero ahora como haciendo una reflexión más profunda, creo que también en la parte, digo, ya después, más adelante me encaminé hacia el diseño industrial, ¿no? Y después ya enfocado a producto y a mobiliario, pero creo que siendo más introspectivo, mi abuelo materno siempre tenía como un interés o una curiosidad por construir, ¿no? Como que era muy autogestivo en el sentido que hacía
proyectos con madera y proyectos como con diferentes materiales que se encontraba, pero sobre todo madera, pero nadie le enseñó ninguna situación de carpintería, ni de banistería, ni nada, ¿no? Todo fue como muy eh, desarrollado bajo su propio interés y como él lo fue haciendo. Entonces, desde que era muy pequeño, o sea, o cuando tenía 5 o 6 años, siempre me acuerdo que estaba haciendo cosas con mi abuelo, ¿no? Entonces creo que el interés de hacer viene muy desde esa parte y ya nombrarlo diseño, pues fue más adelante. Ok, es interesante que lo menciones porque en los proyectos que veo que desarrollas, al final ya tú lo mencionas, ¿no? Que es algo, digamos, bueno, ahorita me corriges, digamos que algo, que es algo artesanal, ¿no? Digamos que puedes hacer con materiales que tienes en tu día a día, ¿no? Entonces, es interesante cómo fue evolucionando con la experiencia que tuviste con tu abuelo y ahora lo que desarrollas, ¿no? ¿Cómo fue tu desarrollo en la universidad? Digo, para que nos pongas un poquito en contexto, tú eres de la Ciudad de México, ¿no? Allá estudiaste también, pero ¿cómo fue? ¿Entraste a diseño gráfico o ya directo a diseño industrial? No, a diseño industrial. O sea, la parte gráfica nada más fue como en concepto un rato, ya cuando fue el momento de... y siempre como que estuve interesado en el diseño, ¿no? Primero fue gráfico, después fue muy palpante estudiar diseño de moda, eh, después por ahí consideré artes visuales y Ok, finalmente cuando paso de prepa a universidad me tomo un año sabático. Y ahí, en mis últimos semestres de universidad, había perdón, de preparatoria, había una materia que se llamaba arte utilitario, que era como una materia extracurricular en la parte de cultura del TEC. Y me interesó mucho porque justo o sea, como la materia o el taller era de hacer arte, pero que se pudiera hacer, ¿no? Entonces era pensar en una escultura, pero que tuviera una función, pensar en no sé, en un adorno visual, pero que tenga una función. Y eso me interesó mucho, ¿no? Ya cuando salgo de la preparatoria, ya es momento de tomar la decisión. Creo que, pues justo, o sea, buscaba algo que me permitiera como tener este contacto con el objeto y con lo utilitario que me llamó mucho la atención. Investigando encuentro diseño industrial y pues ya durante ese año sabático como que estuve investigando, indagando y resulta que uno de mis como referentes del diseño, que es Raf Simons, él estudia diseño industrial y después como que se enfoca en moda, entonces pensé como que diseño industrial me da como este paraguas de abarcar ciertas áreas del diseño y después yo escoger en qué me quiero especializar, ¿no? Y entonces entro a la carrera de diseño industrial en el TEC. Este, y ya la verdad es que fue me gustó mucho mi experiencia allí. Creo que tuve grandes profesores y grandes tutores que después se volvieron como en referentes y en amigos. Eh, Alguien que fue como muy importante o que fue centro de la carrera, algo que me pasó es que constantemente sentía que muchos de mis intereses particulares, como ciertas cosas que no se documentaba en la calle o ciertos gestos que me parecían interesantes, no hallaba durante mis primeros semestres como ligarlos a la carrera porque se oponían a lo que me enseñaban, ¿no? Como que los primeros semestres todo fue muy técnico, muy by the book, mucho como referentes de muy industriales, y a lo mejor una que otra persona que podía como desafiar estas estéticas eran todavía referentes todavía muy industriales, ¿no? Como lo pudo haber sido Philip Stark, o Karim Rashid, ¿no? Que todavía eran muy de nicho industrial. Y mi primer profesor de proyectos, o sea, mi primera materia de proyectos, fue Fabián Capello y fue realmente como el parteaguas que en su clase me di cuenta que estos intereses que yo tenía sí se podían mezclar con diseño y sí se podía proponer como cierta forma de diseñar diferente, ¿no? Creo que ahí nace un poco eh, como mi estilo, la voz que fui como buscando en la carrera y que fui desarrollando. Y ya digo, también hubo otros mentores muy importantes, que fue el caso de Moisés Hernández,
o Eduardo Altamirano, ¿no? Que también fueron como grandes figuras en mi desarrollo. Ok, Eh, pero la verdad muy bien, o sea, en los últimos semestres hice una especialidad de arte, objeto y moda. Creo que también por ahí eran pandemia, eran tiempos raros y creo que estuvo muy interesante en vez de voltear a ver las posibilidades que el taller te daba en manera de construcción, sino voltear dentro de tu casa las posibilidades de producción que tenías con materiales como mucho más eh, comunes, mucho más fácil de moldear a una escala pequeña. Y de ahí también nace como mucho esta búsqueda de experimentar con, con materiales alternativos, ¿no? No con materia prima, sino con lo prefabricado. ok. Está interesante y me gustaría rescatar un poco la parte de cómo, bueno, en mi caso también me pasó que al inicio, a lo mejor hay unos maestros que a lo mejor no buscan imponer, o tal vez sí, pero bueno, yo en mi caso veía que como que ya estaba cerrado a hacer lo que ellos decían, ¿no? Entonces, creo que sí considero muy importante el hecho de ir descubriendo que hay varias formas de hacer las cosas y claro que hay como ciertos principios que comparten, digamos, cada uno de los estilos, digamos, pero pues sí, o sea, no, creo que está padre el hecho de empezar a darte cuenta que puedes desarrollar tu propio lenguaje, ¿no? Pero eso pues se va dando con la exploración, con investigación y experimentación, como lo comentas, ¿no? ¿Y Ujú. cómo, ya después de unos semestres en la universidad, cómo fue el hecho de empezarte a involucrar en el mundo laboral? ¿Fue desde la universidad o cómo fue? Sí, o sea, como que justo me empezó a dar como un rush en la universidad de que necesito trabajar y estudiar al mismo tiempo. Empecé trabajando como en segundo semestre, creo, o tercer semestre de la carrera. La verdad, como muy informalmente, muy como de intern. Eh, y creo que fue como a mediados de la carrera donde ya en el TEC había un programa que se llamaba un Campus Job y podías como trabajar internamente en el TEC. Entonces, Moisés, que en ese entonces era mi director, me dice que si no quiero como trabajar en el departamento en ciertas cuestiones de comunicación visual y gráfico y cosas así, entonces me interesa, me contrata como intern del departamento de diseño bajo ese programa y Ok, entonces cae pandemia y empiezo como a trabajar, pues sí, de una manera como visual, muy gráfica, muy editorial, muy para diseñar como, pues sí, como posts en redes, páginas web para las exhibiciones del departamento y así, y eso creo que fue importante más allá de como de las experiencias de trabajar en estudios de diseño que tenía porque creo que me empieza a dar mucha claridad en cómo comunicar visualmente mis ideas o cómo comunicar visualmente ciertas cosas y eso me abre panoramas y ya después eh, por personas que me buscaron en Instagram y cosas así, entro a diferentes estudios. Creo que los que más estuve, o los que más importantes fue durante ya el último año y medio de carrera que estuve trabajando en uno que se llamaba Lava Studio, que se llama Lava Studio, que es un estudio de producción y de diseño. Es súper interesante. Mis jefes eran personas súper inspiradoras y la verdad fue trabajar pues muy retador en el sentido que éramos pocas personas y proyectos muy grandes, pero muy fructífero, ¿no? ok, La verdad sí fue todo un trip, pero siempre estaba como estudiando y trabajando casi a la par, ¿no? ok, En mis no, tiempos está súper bien. libres. Creo que es un buen Sí, complemento, ¿no? Porque pones, digamos, de cierta manera lo teórico en práctica en el trabajo y puedes experimentar realmente qué sirve, ¿no? Y qué no. sí, total, Y total. oye, Rodrigo, ¿y cómo o cuándo es que comienzas, digamos, tus exploraciones como independiente? Digo, entiendo que en diseño industrial, pues
en todos los semestres o en la mayoría siempre estás desarrollando proyectos, ¿no? Y estás experimentando, pero ¿en qué momento o cómo es que nace tu inquietud o interés por hacer algo, digamos, tú solo, ¿no? Digamos, si lo puedes llamar así. Sí, justo en un momento tuve una clase con Eduardo Altamirano, al mismo tiempo que era mi profesor, también nos volvimos amigos y también se volvió mucho un mentor en muchos aspectos, ¿no? Entonces él siempre, o las pláticas que teníamos, siempre me decía o impulsó mucho el decir que tuviera una práctica autogestiva y una exploración propia más allá de la escuela, ¿no? Porque la escuela al final te pone como ciertos límites en los briefs para los proyectos que tienes que desarrollar, ¿no? Pero si quería hacer yo más exploración formal o más exploraciones materiales o productos que nacieran por mi propia cuenta, pues sí, al final tenía que desarrollar yo una práctica autogestiva. Es un poco por el deseo de hacer cosas y un poco bajo la mentoría de Eduardo, empiezo a hacer mobiliario en madera. eh, y me recuerdo como la primera pieza que hice, como ya bajo un producto, cierta comunicación y un producto como muy formal, pero propio, que fue una mesita que se llamó Semi, que después se presentó en Maco en Emergente en la primera edición, creo. Mm, Em, pero a partir de ahí empezó a hacer mobiliario con madera. Eduardo y yo empezamos como una colaboración como muy interesante en el sentido de que cuando yo no estaba trabajando, no estaba estudiando, me iba al taller y me quedaba hasta que lo cerraran y desde que lo abrían, haciendo exploraciones en madera. Y también luego Eduardo y yo nos inventábamos proyectos un poco, ¿no? Como hubo uno que hicimos con merma de madera, como hacer un producto diario y eso empieza como a refinar un poco mi lenguaje y a hacer como este interés desde que un producto que yo mientras estaba estudiando podía ser autogestivo y tratarlo como un producto real, ¿no? Desde hacer todo el look and feel de una sesión fotográfica, de una comunicación visual, como el concepto que hay detrás, toda la parte de soluciones técnicas, selección de materiales, bla, 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 ¿no? ok, Eh, y pues como que siempre, como a partir de, yo creo que fue como a partir del quinto semestre de la carrera, que empiezo como a tener esa práctica y empiezo como a buscar hacer productos propios y ya, y eso creo que hizo que antes de que me graduara de la carrera ya tuviera como un lenguaje mucho más eh, propio y un lenguaje más bajado y un lenguaje más pulido que pues ha ido evolucionando con el tiempo. mm, Eh, pues ahí va, pero realmente no llevo mucho fuera de la escuela. Me gradué hace, creo que casi un año, órale. más o Pues menos. creo Sí. que somos de la misma, bueno, sí, de la misma generación. Yo soy del 99. También salí hace un año. Yo del Este, 98, pero me atrasé un ah, poquillo. casi. No, oye, está súper padre, Rodrigo. O sea, qué padre que tuvieras esta iniciativa y ganas, digamos, de desarrollar fuera de la escuela, ¿no? Al final del día, pues sí suma bastante a nuestro desarrollo, ¿no? O sea, y como tú lo dices, ya tienes como ciertas horas de vuelo, aunque no son muchísimas como otros diseñadores, pues ya traes algo, ¿no? Que te puede servir para defenderte cuando salgas al campo laboral, digamos. Sí, Y total. algo que, bueno, el enfoque que veo que le das a tu trabajo y que mencionas en tu página es que buscas como reinterpretar, experimentar la materialidad local, ¿no? Que es pues, lo que encuentras en la Ciudad de México. Trabajas piezas prácticas y emotivas y que pues Ujú. hablas de una fusión de procesos artesanales, ¿no? Que es justo lo que mencionábamos antes. Pero, ¿cómo fuiste integrando estos elementos? Ahorita lo comentabas, ¿no? Que fueron estos, digamos, meses de prueba, de estar experimentando, pero ¿cómo o por qué fue que te inclinaste hacia eso? Pues justo en esta misma parte, como que eh, de forma personal, muchas veces como que en la carrera pasaba, digo, mis referencias como visuales al momento de crear iban desde trabajos y proyectos de diseñadores profesionales, digamos, hasta referencias que podía encontrar en la calle o elementos que
llamaban la atención en la tlapalería o en el mercado, ¿no? Como toda esta parte de la prefabricación. Ok. Eh, y entonces algo como que empecé a cuestionarme un poco, que en el sentido que en la escuela nos enseñaban mucha teoría del diseño, ¿no? Como ciertas referencias, no sé, digamos desde la Bauhaus hasta el diseño nórdico, eh, etcétera. Pero como yo tomando todas estas referencias, que hablaban como de un momento histórico, materiales específicos y localidades específicas y contextos específicos, y las mezclaba con mi knowledge de diseño y el resultado final no hacía mucho sentido si, por ejemplo, yo lo ponía afuera de la escuela, ¿no? Siento que este resultado como que eh, pues sí, como que contradecía un poco en los contextos cercanos, ¿no? Como que eran referencias de lugares como muy alejados de la localidad que yo veía, que me inspiraba, que yo transitaba todos los días. Entonces, a partir de ahí me empecé a cuestionar esas cosas y fue en mi proyecto de titulación o en mi proyecto de tesis que teniendo como toda esta idea, decido hacer una colección de objetos con materiales que yo encontrara en las localidades cercanas a las que transitaba, ¿no? Que era la escuela, mi casa, casa de mi novio, casa de mis abuelos, mi trabajo. Y pues sí, como está un poco a modo de mapear y poder como localizar los objetos en puntos específicos, ¿no? Órale. Entonces, como que tenía esa idea guardada en el cajón y tenía muchas ganas de hacerla. Y entonces, en el momento o sea, que me toca hacer mi proyecto de titulación, la agarro y platicándola con el que fue mi tutor en ese entonces, que es Luis Vega, me dice, ¿por qué no haces una metodología con esto? ¿No? Entonces empiezo como a desarrollar el proyecto y pues finalmente desarrollo una metodología para diseñar con elementos locales, ocupando el caminar y el explorar como sinónimos de diseñar y para hacer un registro, una recolección, y entonces un poco diseñar a la inversa, ¿no? En vez de que te den un brief, ¿no? Que es una silla, y entonces empiezas a ver cómo empezar a diseñar una silla, ocupar como objetos prefabricados y que estas mismas propiedades del objeto y de la materialidad fueran el punto de partida para ver qué se te ocurre diseñar, ¿no? Un poco inspirado como pues en la Ciudad de México y en muchas como ciudades grandes o urbes muy grandes, está esta situación donde muchos residentes en diferentes contextos ocupan objetos prefabricados con el fin de solucionar necesidades instantáneas, ¿no? O sea, por ejemplo, que el foco está pelón afuera del garage. Entonces, ahorita, por diferentes situaciones, a lo mejor no tengo los recursos económicos o los recursos de tiempo, los recursos de lo que sea para ir a buscar una lámpara. Entonces, agarro el bote de crema al pura, le hago un hoyo, lo pongo y entonces creo una tipología, ¿no? Eso se me hacía muy interesante porque extiende el periodo de vida útil de los objetos, los reinterpreta de otra forma y al mismo tiempo como diseñadores nos da una pauta para pensar los procesos de diseño desde otra perspectiva, ¿no? O sea, cómo el objeto pues al final cobra vida desde otra forma. Entonces, todo eso como que lo sintetizo, todas estas ideas lo sintetizo en mi tesis y hago esta metodología, esta colección de 10 objetos y finalmente me doy cuenta que todos los proyectos autogestivos que iba haciendo tenían como el mismo hilo conductor de cierta forma, ¿no? Que si la mesita que hice por primera vez estaba inspirada en mesitas de carnicerías, si el banquito que hice estaba inspirado en el banquito que yo vi en el estacionamiento, como que todas esas puntos de partida y después como ese filtro que pasa por las referencias que tenía eran esos outputs. Entonces, pues finalmente es como me doy cuenta de esta materialidad local, de también cómo crear con el contexto que tenemos. Y la parte de esta situación artesanal e industrial es porque finalmente todos los primeros proyectos que hice hasta hace muy poco, todos fueron hechos como por mí en un taller, como de una manera muy artesanal.
también por los procesos de producción que yo necesitaba, a lo mejor no había como maneras mucho más industriales, mucho más sintetizadas de trabajar. Entonces, ocupo estos procesos artesanales eh, mucho más cercanos a mí. Y también en esta parte de la Ciudad de México, ¿no? Que realmente no hay como fábricas industrializadas que puedan hacer como una producción pequeña, pero hay estos talleres de oficios, de una práctica semi-industrial, semi-artesanal con los que trabajaba y finalmente como que esto me da mucha apertura de creación en el sentido que eres mucho más cercano a la producción del objeto, como que tienes como mucho más intervención en esas partes y un diálogo como mucho más uno a uno, ¿no? Tanto con el productor como con el objeto, como con tus objetivos y como toda esa parte del proceso de diseño que se crea. Entonces, finalmente es lo que o sea, la forma en la que me interesa crear y es la forma como en la que le he dado forma a mi práctica. Órale, no, Rodrigo, está genial, la verdad quedé bastante interesado. Para empezar, está padre el hecho de cómo volteas a ver el reciclado, ¿no? Digamos, creo que en todas las áreas tenemos que voltear a ver esa parte de rescatar, reutilizar, reciclar, en lugar de seguir produciendo cosas nuevas, hay que buscar cómo generar a partir de lo que ya tenemos, porque pues ya hay muchísimas cosas que se están quedando como desechos, como basura y que van a tardar miles de años en deshacerse. Entonces creo que desde esa parte, pues es un gran aporte, ¿no? Y si puedes, como tú lo dices, aportar desde la parte del diseño, pues qué mejor, ¿no? La verdad, creo que es un gran aporte. Oye, Rodrigo, y en cuestión de cómo nace un proyecto, digo, ya hay un enfoque, ¿no? Digamos, pero ¿cómo nace la primera idea para crear un proyecto? No sé si quieras usar de ejemplo algún objeto, alguna pieza que has desarrollado. ¿Cómo nace? Sí. Pues creo que cada proyecto nace desde una perspectiva diferente, ¿no? Hay proyectos que nacen a partir de un interés material, ¿no? Como por ejemplo la lámpara jícara, que es como Ok, esta lamparita de mesa que hice que la pantalla es literalmente una jícara de mercado volteada, ¿no? Y todo el cuerpo de la lámpara como que busca enaltecer la jícara. ok, Eso nace como, pues, literal de exploración personal. Eh, un profesor que se llama, pues Luis Vega, que fue mi tutor de la tesis, me dijo que caminar, observar y registrar también es diseñar, ¿no? ok, Entonces, en esta parte, pues a mí me interesaba mucho como recorrer, ¿no? Ciertos contextos, ciertos lugares, ¿no? Que al final eran muy afín por los intereses visuales y materiales que yo tenía, que son mercados, papelerías, ferreterías. Entonces, pues en esa, por ejemplo, ese objeto en particular nace porque las jícaras me llamaron la atención por esta forma, o sea, del plástico como súper brillante, eh, como que es un lenguaje bastante simple y finalmente es como replicado en masa de una forma como muy, muy interesante. Y están en todas las casas, ¿no? Todos las conocemos, todos hemos tenido una, diferentes tamaños, pero es un objeto bastante común, ¿no? Entonces, lo tomo y pues ese a partir de las propiedades materiales y físicas del objeto fui desarrollando la lámpara, ¿no? Pero hay otros proyectos que tengo que nacen desde tener un brief muy específico y entonces, no sé, una lámpara, ¿no? Por ejemplo, eh, hice una lámpara de manguera como tejida transparente que era manguera de riego, una lámpara de ok, techo y esa nace porque un amigo y también tutor y mentor que se llama Miguel Arajona estaba abriendo un espacio en la Doctores y quería hacer una lámpara de techo, entonces me buscó a mí para diseñarla. Entonces ahí me pidió que quería que fuera como muy respetuoso el objeto con el contexto. Entonces salgo a la Doctores, empiezo como a buscar cierta materialidad sin ningún como objetivo fijo. Descubro como esta manguera en una ferretería, en una lapalería. Me interesa mucho, siento que es como un buen comienzo para hacer
un proceso de cestería y entonces empiezo a experimentar con el material y a modificarlo y a crearlo y después ya toda la parte estructural y técnica por dentro, ¿no? Pero está desde eso hasta simplemente referenciar como ciertos contextos, como por ejemplo, eh, hay un mueble que estoy diseñando que está inspirado en una unidad habitacional en la parte oriente de la Ciudad de México. Entonces, ese mueble no es, o sea, no estoy considerando ocupar materialidad local, sino estoy considerando como hacer un análisis visual de las referencias arquitectónicas de la unidad, ¿no? Como siendo como muy respetuoso con el contexto y también como pues sí, tratando de retratarlo a partir de diferentes situaciones que me parecen importantes rescatar, pero en fin de cuentas es también enmarcar un contexto muy específico, ¿no? Entonces creo que cada proyecto, cada producto tiene su punto de partida y realmente es muy particular, ¿no? O sea, no sé, a veces hay un brief, no sé cómo lo voy a atajar, pero en ir explorando el contexto en donde para el que se pide o ir como explorando los objetivos de una manera muy puntual, todo va cobrando forma y la metodología de cierta forma como que invertida y revuelta, pero siempre va teniendo como un hilo conductor, no en un orden específico. Órale, qué padre que incluso responde al contexto, ¿no? Tú lo mencionas, es como diseño contextual. En la arquitectura, pues yo lo veo también así, ¿no? Cada proyecto tiene que responder al entorno, no es nada más llegar con un capricho que tengo y diseñar, ¿no? O sea, nace a partir de lo que se necesita el usuario, etcétera, ¿no? Bueno, continuamos después de una pequeña parada técnica. Justo hablando de las ideas, mencionabas en un inicio que en los estudios donde estuviste trabajando o durante los periodos que estuviste experimentando, aprendiste un poco sobre cómo comunicar visualmente tus ideas, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo comunicas cuando desarrollas un brief o desarrollas un proyecto? ¿Cómo comunicas esas ideas? Pues en el proceso empiezo como por hacer un pequeño mood board de qué va, ¿no? Como referencias visuales muy específicas de lo que estoy queriendo como retratar o los objetivos que estoy queriendo llegar o la estética que estoy buscando. Eh, la verdad es que sí, en la forma en la que hago, por ejemplo, mis presentaciones al momento de presentar los proyectos, intento que sean como lo más simple posible para que el objeto en sí tenga como el protagonismo más fuerte, ¿no? Entonces, digamos, toda la parte editorial es muy blanco sobre negro, o sea, letra de que Arial 12. Hay como un lenguaje que me parece muy interesante que he estado como desarrollando que siento que es un poco como integrarlo, o sea, como integrar los visuales a un proceso, como un work in progress, que es como el Ok. de los screenshots, ¿no? Creo que todos somos como muy familiarizados a ellos, entonces generalmente todas las imágenes que pongo en las presentaciones son una manera de screenshots de como de las ventanas de Mac. Ok. Y pues sí, como que es una forma muy como concreta, ¿no? Al momento de como de los primeros procesos o los primeros acercamientos, ¿no? Los sketches como que son muy importantes, que sean como muy sencillos. Hay una manera como de ilustración como un poco naif y un poco infantil que he estado como desarrollando. Creo que me funciona mucho como para comunicar mis objetos, ¿no? O sea, me enseñaron mucho a dibujar, por ejemplo, como muy de diseño industrial, ¿no? Sí. Como muy con la sombra y con el charpac y con los puntos de fuga. Pero realmente creo que solo trabajo con o sea, solo sketcheo isométricos y como de la manera más simple que puedo hacerlo, ¿no? Eh, como un poco como, por ejemplo, me gusta mucho el estilo de Nendo, ¿no? Como que son muy simplistas, son casi como muy emotivos, como muy de hacer un storytelling, casi un cómic del objeto. Creo que comunica bastante bien como en un 360 lo que estás queriendo comunicar.
Y pues nada, ¿no? No soy muy partidario de los renders, siempre me ha causado mucho como conflicto personalmente la parte digital, pues, aunque sí está integrada, porque no puede no estar integrada, como que la rechazo un poco y busco más lo análogo, ¿no? Entonces a partir de maquetas y siempre tener un registro fotográfico de una manera muy limpia y muy pulcra de todo lo que estoy haciendo. Eh, y pues ya creo que eso así lo comunico, ¿no? Ok. Pues creo que no sé si contesté la pregunta, pero Sí, sí, súper bien. O sea, al final del día, cada quien va equipándose de ciertas herramientas que le funcionan más, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, los renders en arquitectura, pues sí comunican bastante bien un proyecto. Sin embargo, tampoco soy muy partidario de los renders hiperrealistas, ya que pues nunca va a quedar así realmente el proyecto, ¿no? Yo soy más fan de hacer un tipo collage, un render collage o algo por el estilo que tal vez no da no es hiperrealista, pero sí te da cierta noción e incluso deja la puerta abierta a que el cliente o la persona a la que estás diseñando pues interprete esa imagen y le dé un sentido se imagina mejor qué le gustaría, ¿no? Entonces creo que yo también voy más por ese lado. Y digo, al final ya como diseñadores, como creativos, tenemos muchas ideas, ¿no? En nuestro día a día, me imagino que también es tu caso, ya que pues como lo dices, todo es, todas tus vivencias, todos los recorridos que haces son como inputs y potencial, y, ¿cómo decirlo? Son inputs que pueden ayudarte a crear algo, ¿no? Entonces, ¿cómo decides en qué ideas sí trabajas y cuáles pues mueren en el intento o se descartan? pues eso sí es bien complicado. O sea, que hay muchas ideas, muchos proyectos, muchos productos que están en un cajón o en sketches pegados en mi cuarto o en libretas que yo espero alguna vez realizar todas las anotaciones y los sketches que hay ahí. Pero realmente creo que pues funciona de una manera muy orgánica, ¿no? O sea, realmente hay muchas ideas, hay muchos, como te digo, o sea, siempre, a donde sea que vaya, aunque sea el súper, cargo una libreta y una pluma. Y si hay una idea en ese transcurso, o la anoto, o la escribo en mi celular en notas, o le tomo una foto a algo y después me acuerdo que ese algo es un referencial para hacer otra cosa. Y ya, y pues viven muchas ideas en la cabeza, pero cuando atajo una, como que sí, pues sí es muy orgánico, es muy como de que de repente esto me lateó demasiado y va toda la energía sobre eso, ¿no? Pero a veces me pasa que hay varios proyectos simultáneos, ¿no? Que sí me está interesando mucho de repente hacer percheros o de repente me interesa mucho el lenguaje o la tipología de los detiene puertas o si de repente siento que me he alejado mucho del mobiliario y me interesa hacer un mueble. Hay como varios proyectos simultáneos, hay unos más avanzados que otros, hay otros que se quedan en un proceso de maquetación durante un año y después, cuando hay recursos de tiempo y de dinero para terminarlos, los rescato y así, pero generalmente lo que hago es de que las ideas que me importan o que las ideas que necesito sacar, hago que me rodeen en mi espacio personal de cierta forma, que si la maqueta está al lado de mí en el escritorio y se puede quedar como adorno un año hasta que de repente la quiero meter, o si este objeto súper interesante que encontré en el mercado, que es un cepillito para limpiar botellas, que después yo pienso puede convertirse en un cepillo para algo más, está colgado en un clavo en mi pared, hasta muestras de materiales igual pegadas como adornos, como que sí intento rodearme de estas ideas porque soy muy distraído y en una de esas se pueden perder en el camino. Sí, claro, me pasa lo mismo, o sea, y me parece más padre tu proceso porque puedes tener literalmente muy visual las ideas, digamos, o los objetos, ¿no? En mi caso, yo lo veo como congelar comida, ¿no? O alimentos para conservar carne, pescado, etcétera, pollo, lo guardas en el congelador y después vas a él, ¿no? Igual las ideas, si quieres conservarlas, las anotas, grabas, en este caso tú guardas el objeto y después llegas al congelador, lo sacas y
continúas trabajando en ello, ¿no? Creo que eso es muy, muy padre e importante, ¿no? En nuestro desarrollo como creativos, porque sí, o sea, a veces me pasa de que me llega una idea a la cabeza, digo, la voy a anotar y por cosas me distraigo y se me olvida, ¿no? Y digo, ay, ¿qué idea tuve? Ya, y ya se me fue. Mm, Entonces, sí, dicen por ahí total, que las ideas son prestadas, ¿no? Entonces, si tú no la haces, alguien más la va a hacer en algún momento. Oye, pero Rodrigo, no, totalmente. pues, este, me gustaría también que nos compartas un poco sobre cómo funciona tu día a día. Digo, ¿tienes o trabajas como independiente y también trabajas en algún estudio en este momento o cómo funciona? Si nos puedes contar. Pues sí, justo, o sea, tengo mi práctica independiente, pero ahorita estoy trabajando en una agencia de diseño de experiencias y relaciones públicas, más en el ámbito de la publicidad, que se Ok, llama Other People, eh, que está enfocada como en diseño de experiencias y PR para marcas en el sector de lujo y pues muchas marcas de moda, lifestyle, etcétera, ¿no? Pues sí, realmente es eso, ¿no? O sea, como que ese es mi trabajo fijo, digamos, 9 to 5, ok, pero en mi tiempo libre sí sigo siempre como siendo muy constante con mi práctica personal, ¿no? Creo que soy muy disciplinado en ese aspecto, porque al final es algo que es mi plan a futuro, ¿no? Es mi plan de vida, como hacer de esta práctica ahorita, digamos, intermitente en un tiempo completo. ok, Eh, pero sí, pues sí, en mis tiempos libres, eh, diseñador independiente y en lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, soy creativo en una agencia. ok. Ujú. No, súper bien. Por ahí decía un arquitecto que, pues sí, al inicio empiezas colaborando con alguien, ¿no? Para hacer de tu práctica independiente sustentable y sostenible, ¿no? Porque a veces, pues es complicado ya vivir de ello, ¿no? Al 100. Y luego él Claro. menciona que hay chambas alimenticias, ¿no? O sea, ya empiezan a haber algunos proyectitos que van alimentando y que te van haciendo crecer, ¿no? Y algo interesante y que me gustaría también como preguntarte es, ¿cómo es para ti vivir este contraste entre, tú lo dices, ¿no? Trabajar para una agencia para marcas de lujo, digamos, a, al enfoque que tú tienes, digamos, en cuanto a tu diseño como independiente, ¿no? Que es más artesanal, más, pues sí, ¿cómo es para ti esta parte? Pues sí, justo creo que es bien contrastante. Pues en la parte de la agencia, creo que, digo, yo llegué ahí por casualidad, digamos, o sea, apliqué y todo, pero Ok, la oportunidad se presentó como de casualidad. Yo estaba tomándome un año sabático entre de trabajar y quería enfocarlo 100% en mi práctica. Después, digo, por recursos financieros, recurrí a buscar un trabajo para poder seguir fomentando mi práctica y digo, en ese entonces, que fue hace casi un año, había mis proyectos autogestivos y uno que otro proyectito por ahí. Ahorita afortunadamente están saliendo proyectos muy chidos que ya verán la luz a finales de este año, ok, pero pues sí, o sea, creo que la agencia, la verdad me ha ayudado mucho y creo que he crecido mucho profesionalmente en el sentido que me ha dado mucha claridad en cómo vender una idea, ¿no? Cómo a veces procesarla bajo lo que un cliente está buscando en un sentido mucho más masivo, ¿no? Como que, digo, mi práctica también es como, de cierta forma, obedece a un mercado más pequeño por la propia naturalidad de la misma, ujú, pero cómo es comunicar, o que me ha dado ese espectro de cómo es comunicar las ideas a una escala muy grande, eh, con recursos específicos y como para los clientes que yo no pensé como nunca integrar dentro de mi imaginario creativo, ¿no? ok, Y pero creo que también mucho en la parte de comunicación, ¿no? Cómo comunicar una idea, cómo vender una idea, cómo entender una idea, cómo hacerla 360, cómo, o sea, creo que esas partes me ha dado mucha claridad.
pero creo que lo mantengo mucho por salud mental y por Ok, eh, la misma naturalidad de la práctica en frascos distintos, ¿no? O sea, como que hay un punto muy chiquito en el que se intersectan, pero sí realmente creo que están como en puntos de mi mente separados. ok. Es interesante, o sea, al final del día todo suma, ¿no? Es padre que lo tengas presente y consciente y que te empieces a generar estos cuestionamientos justamente, ¿no? De cómo comunican ideas a una escala más grande, cómo venden con determinado presupuesto, etcétera, ¿no? Creo que al final del día, pues todo suma a nuestro quehacer creativo. Yo lo veo por ahí, digo que nuestro jardín, bueno, nuestro cerebro es como un jardín mental, ¿no? Y todas las vivencias, experiencias, todo lo que vivimos son semillas, ¿no? Son semillas que se plantan en nuestro jardín mental y que no sabemos en qué van a florecer, pero en algo van a florecer y después lo vamos a cosechar, ¿no? Entonces, creo que Totalmente. el no estar cerrado a estas experiencias o vivencias, pues ayuda bastante en nuestro quehacer, en nuestro caso, pues como creativos. cien por Oye, ciento sí, oye Rodrigo, y bueno, ya para finalizar, digo, si no quieres agregar nada más, me gustaría que nos Ujú. digas si le tuvieras que dar un nombre a tu proceso de diseño con una palabra, dos o una frase, ¿qué nombre le darías? Digo, al final del día, en tu página, pues vi que mencionabas esto, ¿no? Que era una fusión de procesos artesanales e industriales, ¿no? Pero ahorita si nos pudieras decir algo. Pues qué difícil pregunta. Perdón, Eh, perdón no, por no, no, eso. está bien, está bien. Está bien, es una pregunta que me va a hacer pensar un ratillo. Pero creo que ahorita diría que es, pues sí, siempre como una intersección entre lo local, lo, quiero decir pop, ¿no? En sentido de lo popular, de lo masivo, de lo que se entiende, de lo que, como que siempre hay un simbolismo, o al final como que el imaginario colectivo está como compuesto de símbolos y también creo que algo que me gusta es jugar con esos símbolos, ¿no? O sea, más allá de que sea una práctica muy local, digamos, hay un imaginario colectivo que también ayuda a eso, ¿no? Entonces, lo llamo pop, ¿no? Pues porque al final el pop es eso, ¿no? Ok, O lo veo desde esa forma. Pero, entonces digamos como que es una intersección entre lo local y el pop y lo artesanal y lo industrial, lo prefabricado y lo fabricado como made to measure. órale. No, genial, está súper bien. Oye, Rodrigo, no, pues nada, te agradezco muchísimo la plática. Por ahí me voy con varias semillas y cosas por investigar, varios referentes. No sé si quieras agregar algo más. No, pues a ti muchas gracias por la invitación. Qué emoción hablar de procesos y compartir caminos. Sí, no, no hay de qué. Busco ahí, tener pláticas interesantes y más que nada escuchar, ¿no? Las experiencias de cada persona. Y bueno, pues queda abierta la puerta a armar una segunda parte, a lo mejor en unos meses, Me para desarrollar encantaría. algún tema más en particular e incluso ya poder hacerlo en físico ahora sí, ¿no? Porque te comentaba que había ido a la Uh, Ciudad de México, pero pues no tenía el equipo y la verdad es que tampoco quería, ¿cómo se dice? Comprometer la calidad. Entonces, no eh, te pero, preocupes. pero está la puerta abierta ahí para armar una segunda plática e incluso, pues por ahí, si se llega a colaborar en algún otro proyecto también. Claro que sí, yo encantado. Sino muchas Súper bien. gracias por todo, por la invitación, el tiempo, el espacio, todo. No hay de qué, con gusto, Rodrigo. Igual, no sé si quieras compartirnos tus redes sociales, igual lo vamos a dejar en la descripción del episodio, pero si lo quieres mencionar en audio también. Claro, mi Instagram, que es lo que más uso, es Rodrigo MNDZS. Ok. eh, y pues creo que solo uso Instagram. Entonces, Ok. pues nada más Instagram. También pueden visitar la página web, ¿no? Ahí tienes como Ah, unas. sí, el web que es www.rodrigo-medioméndez.com.
Súper bien, ahí para que vayan a visitar el trabajo de Rodrigo, si es que aún no lo conocen, y pues también le escriban qué curiosidades tienen o qué les gustaría desarrollar junto a Rodrigo, también estaría bueno. Pues nada, Rodrigo, te agradezco, gracias por participar en este episodio de Creative Inc. Igual el episodio lo pueden visitar en Spotify, YouTube o plataformas de audio. Pueden buscarlo en YouTube también como Gerardo Wizard y ahí les van a salir todos los episodios para que vayan y los escuchen. Es de gran ayuda también que comenten y compartan este episodio si les gustó, ya que pues ayuda a seguir creciendo el proyecto y a traer nuevos invitados. Y pues nada, Rodrigo, nuevamente te agradezco, que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, Gerardo. Igual, abrazos. Ay, de que